en las cárceles del país y también las soluciones o las posibles soluciones que se están buscando ya por parte de las autoridades. El hacinamiento en las cárceles nacionales sobrepasa el 45% y según datos del Ministerio de Justicia, en la actualidad hay recluidos 13.325 presos distribuidos en las cárceles de todo el país, cuya capacidad es solo para 9.130 personas, es decir, existe una sobrepoblación de 4.195 personas y es que según algunos abogados penalistas se ha cuestionado la entrada en vigencia en los tribunales de flagrancia del 2008, así como la eliminación de las contravenciones que aumentaron considerablemente el número de encarcelados. El anuncio del año anterior sobre el traslado de 743 reclusos a regímenes menos estrictos como el semi-institucional es para la ministra de Justicia Cecilia Sánchez una de las medidas más expeditas para bajar las tasas de la sobrepoblación y precisamente, doña Laura, ya nos encontramos con la ministra de Justicia, doña María Cecilia Sánchez, el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría, y el vicepresidente de la Corte, José Manuel Arroyo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, les damos la bienvenida. Voy a empezar con solo uno de los datos que hoy nos informan las páginas de sucesos de los periódicos, pero nosotros los abordamos de una manera, digamos, más completa. En 24 horas, 2 homicidios en las cárceles, digamos, en la Reforma, pero bueno, en las cárceles finalmente del país. ¿Qué implica esto? Voy a iniciar tal vez con la ministra de Justicia para después poner en perspectiva los distintos datos sobre la realidad del hacinamiento carcelario en Costa Rica, que llega a un 45%. ¿Cómo se recibe una noticia de que en 24 horas hay 2 personas asesinadas en una de nuestras cárceles? Bueno, muchas gracias, doña Laura, por el espacio. Indiscutiblemente, para mí, esto es un tema muy doloroso, porque sí, de alguna manera refleja un fracaso como institución. Fracaso en el modelo de atención, es un tema que tiene que ver con el hacinamiento. Las condiciones carcelarias son las que posibilitan este tipo de violencia, este tipo de enfrentamiento, las dificultades, por otro lado, también de las autoridades penitenciarias, por carencias de recursos en muchos casos, para poder impedir el ingreso de drogas, de estas armas con las cuales se cometen estos hechos delictivos. Definitivamente es muy lamentable lo que nos está ocurriendo con el sistema. Hay un dato que se acaba de dar, bueno, sobre la capacidad real del sistema y la capacidad de la población que tenemos allí ubicada. Pero quizás lo más importante es establecer que esta capacidad que tenemos es una capacidad de pésimas condiciones, porque decimos 9.000 y restos espacios, de los cuales yo les puedo confirmar que más de 3.500 están en condiciones de demolición. Así sí, deplorables. Totalmente deplorables. Ahora, ¿cómo lo ve usted, Jorge Chavarría, fiscal general, desde la otra visión, la parte que le toca acusar? ¿Cómo ve usted en 24 horas la muerte de 2 personas en una de nuestras cárceles? Bueno, es algo para nosotros predecible. ¿Por qué? Porque los índices de violencia que tiene el país y sobre todo los límites que han transgredido ya los actores, ¿verdad? Una cosa era un delincuente de los 80 y otra cosa es un delincuente de ahora del 2015-2016, ha transgredido límites en relación a la violencia. Es un asunto, lo ve desde la perspectiva de la violencia. O sea, lo que está pasando en la calle, claro, es un asunto de violencia. Lo que está pasando en la calle se va a reflejar en los centros carcelarios. Es tan grave que cuando nosotros atendemos, por ejemplo, un homicidio por sicariato en Limón, de inmediato hay un protocolo para fuerza pública, o en Pavas, o en cualquiera de estos lugares, para proteger al herido que va al hospital, porque detrás van los delincuentes a matarlo al hospital. Incluso en el Tony Facio le dispararon a uno adentro del hospital. Sí, correcto, yo recuerdo. Esos límites que se han transgredido antes no ocurría. Entonces, pues lo que tenemos que esperar es la misma violencia dentro de las cárceles. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿vamos a seguir erráticos en este país? Y eso yo lo digo con mucha seriedad. O sea, no podemos seguir erráticos. ¿Eso qué significa? Es imposible para el sistema carcelario responder. O sea, la ejecución en este país de obra pública es casi imposible. O sea, probablemente pase esta administración y la otra y no se han hecho ni la mitad de las cárceles. ¿Qué vamos a hacer con la prevención?
en las barriadas donde están los traficantes, reclutando muchachos, porque hay barriadas donde el único que ofrece ese trabajo es el narcotraficante. Hay mucha gente que para comer tiene que recurrir a ver, dame 3 piedras. ¿Cuáles barriadas, don Jorge? ¿Ah? Para pasar ahora a don José Bueno, Manuel. las que conocemos, ubicadas en Limón, en los alrededores de la ciudad de San José, en la periferia, y en otros, no solo aquí, en Frontera Sur, etcétera. O sea, son las zonas de pobreza. A nosotros nos va a coincidir, en general, en toda América Latina, el mapa del narcotráfico con las zonas de pobreza. ¿Por qué? Porque son las zonas donde no hay presencia del Estado, donde el ver un policía es casi imposible. José Manuel Arroyo, ¿cómo valora usted este dato, nada más en concreto, para salir de lo específico a lo general? Bueno, estoy entendiendo Vicepresidente de la Corte. que se refiere al... Al crimen en 24 horas de dos personas en la reforma. Bueno, yo tendría que coincidir con los compañeros, la compañera y el compañero de mesa, en el sentido de que sí es un asunto totalmente previsible. Hay científicamente experimentos que demuestran, tanto en animales, en primates y por supuesto en seres humanos, que la sola inyección de más individuos en un espacio reducido eleva los niveles de agresividad por sí sola. En el caso de las cárceles, obviamente con personas con historias de vida como infractores penales, hay ingredientes particulares que exacerban esto. Yo creo que con lo dicho por doña Cecilia y don Jorge, vamos aterrizando en el fondo del asunto. Aquí hay problemas de orden estructural, o sea, aquí hay generaciones de niños en las calles que abandonan los estudios, la primaria, la secundaria. Aquí hay legiones de jóvenes entre 20 y 35 años sin opciones de trabajo de calidad, y ese es un problema que se refleja, no digo que sea el único, ¿verdad? No hay que ser exclusivista en explicar el fenómeno de la criminalidad porque es muy complejo, pero sí es un factor claramente también medido científicamente que impacta a la violencia social y criminal. Ahora decía don Jorge, bueno, las únicas opciones que tienen una gran cantidad de niños y de jóvenes en este país es la ilicitud, ¿verdad? Es la opción de dedicarse a actividades ilícitas para sobrevivir. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Y eso tiene que ver efectivamente con un Estado que tiene que dar respuesta, pero un Estado que tiene que tener recursos, ¿verdad? Para atender educación, salud, sistema penitenciario también. Y tiene que ver con una visión de si el derecho penal y la cárcel, el encierro, van a seguir siendo los remedios que todos quieren ver para esa violencia social, para esa sintomatología. Porque lo que tenemos en las cárceles es un síntoma, no es la raíz de la enfermedad. Entonces, las instancias políticas… ¿La raíz de la enfermedad cuál es? La raíz de la enfermedad es precisamente este abandono de servicios básicos la estratégicos. Marginación, la pobreza. Lo que ¿Verdad? Este país era un país de paz entre los años 30 y los años 80, porque había una visión de país, un proyecto de Estado social de derecho, que tenemos 30 años de haber abandonado sin haber encontrado el rumbo. Si esta sociedad retoma el rumbo de la solidaridad, de la inversión social, de la lucha contra la desigualdad, porque más que la lucha contra la pobreza, es una lucha contra la inequidad, que es un fenómeno que se está estudiando clarísimamente en los Estados Unidos, en la misma Europa de hoy. Se acrecentó en Costa Rica. Bueno, entonces, ¿dónde está la política? Según el Estado de la ¿verdad? Nación. ¿Dónde están los estadistas en este país que logren apreciar integralmente lo que está pasando y le entren al fondo del asunto? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos tenido cárceles donde se matan todos los días. La Penitenciaría Central llegó a ser un centro, ¿verdad? Un centro de violencia insoportable. Bueno, hubo el arresto suficiente de estadistas
que dijeron, bueno, vamos a hacer una reforma penitenciaria. La primera reforma fue muy exitosa, con un modelo muy conveniente para superar ese tema de violencia, pero para eso hubo que hacer una enorme inversión social. En este país tenemos, uno, que mejorar la recaudación de impuestos y dos, superar el indicador con respecto al PIB de cuántos impuestos tiene que pagar, sobre todo los que más tienen, para poder vivir en paz. Ahora que se discute el registro de accionistas, por cierto, en tema de fraude fiscal, tal vez, Andrés, sería interesante poner las cifras que están sobre el hacinamiento para que retomemos cuál es la realidad, el diagnóstico que hay de las cárceles del país. En la situación de hacinamiento, tal vez si tenemos las primeras pantallas para verlas. Capacidad de centros penitenciarios, 9.130 personas. Actualmente en centros penitenciarios hay 13.325 personas. Estaríamos hablando de una sobrepoblación del 45%. Esto equivale a 4.195 personas de más de la capacidad actual que tienen las cárceles del país. Y por supuesto un dato bastante importante. Por ejemplo, el Centro de Atención Institucional de la Gerardo Rodríguez tiene un 178.7% de sobrepoblación, el de San Carlos 124.8% y el CAI San José tiene 87.9% de sobrepoblación, datos... Eso es San Sebastián, ¿verdad? Sí. El CAI San José es San Sebastián. Y que es de indiciados, personas que están esperando por un juicio o por un proceso judicial, sería. Vemos la otra pantalla. Esa es muy reveladora, Andrés. En 2005 decía que tenía 7.589 personas, en el 2010 10.137 y en el 2015, vea el número que tenemos, 13.315 personas. El total de incremento en 10 años ha sido del 75.45% de la sobrepoblación que hay en las cárceles del país. Ministra, temas importantes también, precisamente de lo que hablábamos de las dos personas que murieron, el tema del sistema penitenciario, si realmente sirve para lo que supuestamente se ha creado, que es hacer que las personas puedan resocializarse, porque muchas personas con mucho tiempo, incluso lo vimos en las giras que ustedes hicieron, personas que prácticamente todo el día no hacen nada dentro de las cárceles, hace también que exista este incremento en la violencia. Y yo agregaría tal vez, Andrés, ¿qué significa vivir en las cárceles con 4.500 personas de más? ¿Qué significa estar 178% de sobrepoblación? Yo creo que el tema de la sobrepoblación... Usted ha mostrado las cárceles, ha abierto las cámaras a los diputados, claro. Se ha visto, digamos, muy activa a la ministra María Cecilia Sánchez. ¿Qué significa eso en la cotidianidad? ¿Y qué significa eso después? ¿Qué gente sale de allí? Bueno, a propósito quiero también compartir que estoy invitando a los señores magistrados de la Sala Constitucional para que también nos acompañen a la cárcel. Antes de entrar propiamente al tema que ustedes nos plantean, yo sí creo que es muy importante retomar lo que ha expuesto don José Manuel. Porque el tema de las cárceles, el tema del hacinamiento, se ha visto solo como un problema de, ministra, construya cárceles, reubique a la gente, baje esos niveles. Pero es que el problema ese es solo un reflejo de lo que realmente está pasando, que es lo que ha señalado don José Manuel, el problema estructural, el problema de inequidad. Entonces, mientras no se ataque ese problema, la situación va a seguir creciendo. Nosotros estamos recibiendo 620 personas mensuales. 620 personas por mes. 620 personas por mes que nos llegan de los tribunales, como indiciados o como sentenciados. 20 personas por día. Nunca vamos a equiparar esos niveles de ingreso con las posibilidades de reubicación o de colocación en espacios carcelarios. Tendríamos que tener un crecimiento de infraestructura y ya lo señaló don Jorge, los procesos de contratación en este país, las dificultades que existen harán que, por ejemplo, lo que nosotros estamos intentando impulsar desde el Ministerio en esta gestión, ayer con dolor veía que creo que yo no voy a ver terminada la construcción de las metas que nos hemos puesto, por los entrabamientos que además se tienen en estos procesos. Pero en todo caso, si nosotros seguimos por esta ruta de la desatención de los sectores más vulnerables,
por la falta de creación de oportunidades de educación, de salud, de cultura, de recreación. Si seguimos con esta incapacidad para poner a tributar en este país a las personas que verdaderamente tienen la capacidad para hacerlo, no asumen ese compromiso, no vemos esto como un tema país, un tema de Estado, la situación de las cárceles va a seguir siendo la misma. A veces uno no deja de sentir un poquito de frustración porque se dice, bueno, caramba, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo, pero es como una pequeña salida a un tema cuya solución trasciende el ámbito del Ministerio de Justicia, trasciende el ámbito del Poder Ejecutivo y requiere de acciones más articuladas de todos los poderes del Estado, es decir, un abordaje desde la política pública, una política criminal pública que además tiene evidentemente la relación con la política de recaudación de impuestos, de hacerle llegar recursos a los ministerios para que cumplan con estas tareas. Una de las cosas que más me duele es que los dos agresores de los lamentables personas que lamentablemente fallecieron son dos muchachos muy jóvenes. El del miércoles es un privado de libertad de 21 años, un joven que ya tiene una sentencia por 50 años, porque tenía 2 homicidios. Detrás de esto hay una situación que hay que atender, o sea, vamos a la historia de vida de este muchacho, posiblemente una situación de falta de oportunidades, de abandono familiar, de abandono estatal. Bueno, hacia eso hay que poner los ojos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que esa responsabilidad social no se asume y entonces todas las piedras se tiran contra las medidas que nosotros estamos intentando precisamente para bajar estos niveles de violencia a lo interno de la cárcel. El tema numérico es importante. Hay metas del Plan Nacional de Desarrollo, hay cifras de hacinamiento que hay que bajar, pero el problema no es ese, el problema está en la raíz, o sea. Pero ¿por qué las cárceles se llenaron de un momento a otro? Porque yo recuerdo a la que fue candidata a la vicepresidencia del Partido Unidad, a Patricia, que fue ministra de Justicia en este momento, Patricia Vega, bueno, cuando ella era la ministra de Justicia, en la administración creo que de Abel Pacheco, ella decía, no había problema de hacinamiento en las cárceles. Es decir, vimos un crecimiento en 10 años, pero no había estos niveles de hacinamiento. Y hay quienes dicen, don José Manuel Arroyo, que es el padre de la criatura, que una situación que generó ese hacinamiento, y tal vez ahí me ayuda don Jorge Chavarría, fue las fragancias. Al crearse la posibilidad de que fuera más expedito ante un reclamo social, porque todo el mundo quiere ver a la gente en las cárceles. Es decir, cuando peligra la vida, es lógico que esa sea la reacción. Hay una situación de responsabilidad sobre la existencia de la flagrancia en ese incremento de... Se cuestiona también las contravenciones, algunas que pasaron a ser delitos también. Exactamente, delitos, o sea que hay gente en la cárcel que está porque robó un champú. Es decir, nos fuimos al extremo de la penalización. Bueno, y que yo quisiera ver si don Jorge Chavarría, y que es el reclamo de ciertos abogados en el país, de que hay que darle a cualquiera que roba por cualquier cosa a la cárcel. Si violenta los derechos de los animales, a la cárcel. Es decir, esa ha sido la solución. Pero hoy hay cárceles con una sobrepoblación del 44%. ¿Fue la flagrancia una de las razones por las cuales hoy hay hacinamiento carcelario? Yo creo que, para adelantármele un poco, José Manuel, no es la flagrancia, o sea, hubo una gran sensación de inseguridad ciudadana que precisamente coincide con mi ingreso al Ministerio Público. Hicimos un gran esfuerzo, ¿verdad? Y coincide con la decisión de abrir flagrancias, una opción muy importante para el ciudadano, porque flagrancias atiende los casos en que el ciudadano es asaltado en la esquina, interviene el policía y se da una respuesta inmediata, pero por supuesto tiene una repercusión, y es que crea una presión en el sistema penitenciario. O sea, nosotros hemos venido trabajando durante 5 años sostenidos con Fuerza Pública, OIJ y PSD en planes coordinados, inteligentes, que han llevado a un mejoramiento, digamos, de los índices de respuesta del sector de investigación al ciudadano. Eso implica una presión al sistema carcelario. El sistema carcelario no lo soportó. Y estalló. Estalló, ¿verdad? Entonces ya vimos que era un problema integral.
Es que hemos caído en cegueras paradigmáticas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa un poco? La primera reacción es, tenemos que subir las penas, entonces a presionar a la Asamblea Legislativa, entonces la Asamblea Legislativa responde quitando contravenciones, haciendo delitos para que metamos a la gente a la cárcel. Luego presión porque los órganos de investigación no funcionan, entonces hacemos el esfuerzo, los órganos de investigación funcionan y presionamos a las cárceles, el sistema carcelario no responde y es el estado en el que estamos. Okay, aquí es donde yo digo, como dije al principio, hagamos un alto en el camino y pensemos en los próximos 5 años qué vamos a hacer coherentemente en todas las áreas y en los próximos 10 años. Es que si no vamos a perder la democracia, es que en el fondo de lo que está ocurriendo, cuando yo digo que se vencen límites, estoy diciéndolo porque yo tengo 40 años de trabajar acá, más tal vez, y yo recuerdo un muchachito ladrón de los 80s que me decía, don Jorge, jamás yo voy a usar un puñal para matar a alguien. O sea, había una introspección de negación de la violencia porque éramos un país no violento. Pero ahora esos límites, el muchacho de 21 años, tenía 2 homicidios, ya están transgredidos esos límites. Está el sicariato, está la influencia de los cárteles mexicanos, está el uso de internet, que lo usa cualquier muchachito y que ve las metodologías de cómo se mata, porque usted en YouTube encuentra conferencias de sicarios de cómo matar. En fin, es un mundo complejo y las respuestas no pueden ser las respuestas de los 80. Tenemos que sentarnos y ver qué rutas coherentes podemos seguir en todas las áreas, en la prevención, en la represión y en la rehabilitación de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Tal vez yo quería, antes de que don José Manuel dijera brevemente algo, porque sé, muchas de las análisis a veces un poco ligeros dicen, es que es culpa del procedimiento de flagrancia, es el incremento. O sea, enviar rápido a las personas a que reconozcan el delito y vayan rápido a las cárceles. Pero eso es perder de vista que, bueno, en primer lugar, flagrancias, que don José Manuel lo explicara en su momento, es un procedimiento para agilizar. Pero el problema es que en el procedimiento de flagrancias se tienen que conocer conductas que antes no formaban parte de delitos, porque ¿Cómo teníamos cuáles? una criminalización. Al haberse eliminado las cuantías, entonces cualquier sustracción pasó a ser un robo y puede ser conocido en la vida de flagrancias, pero el procedimiento está ahí. El tema es que la conducta que se le somete al procedimiento es lo que habría que revisar, si ese aumento en las cuantías es en realidad lo que genera que estemos mandando a la cárcel a la gente por sustracciones de cosas tan, ¿verdad?, de poquísimo valor. Bueno, yo sí quisiera antes, ahora hablar un momentito. De la semana pasada que daban a conocer la fiscal de flagrancias, precisamente el primer circuito decía 1.300 causas en el 2015, de las cuales 800 fueron sentencias. Sí, sí. Estamos hablando de números altos. Vamos a ver, yo lo primero que quisiera compartir con ustedes es un análisis que acaba de hacer la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, donde claramente se revela que entre el 2005 y el 2010 lo que ocurrió en este país fue la conversión de contravenciones en delito. Ese fue la reforma legal más impactante en el sistema penitenciario. Lo que antes era una contravención, un hurto menor, atendido por jueces contravencionales, fuera del sistema formal de justicia penal, digámoslo así, esos hurtos menores se convirtieron en delito las lesiones levísimas y se convirtieron en delito, porque a veces se nos olvida, los daños menores también. Es decir, son 3 figuras de la violencia, de la pequeña violencia cotidiana en una sociedad, que pasaron a ser delito con la intención expresa de decir vamos a acabar con la violencia social por este medio. Entonces, lo que el gráfico del OIJ refleja, y ojalá pudiéramos compartirlo algún día, es que en el 2005 la curva de crecimiento delictiva se duplica. Hay entre el 2005 y el 2009 un treponazo, perdónenme el puriscaleño, ¿verdad?, de un 100% de asuntos que le llegan a don
Jorge Chavarría, bueno, le aumentan llegan los delitos un 100%. Un 100%. Y los recursos extraordinarios que se dieron en ese momento para atender esa reforma no llegan ni al 50%. Entonces, cuando uno ve científicamente las consecuencias que hay de hacer reformas legislativas y ninguna previsión de lo que esas reformas van a significar, entonces uno toma conciencia de lo que decía doña Cecilia. Este es un problema en el que todos tenemos que oírnos, legislativo, ejecutivo, judicial, para paso que demos, paso que sepamos el impacto que va a tener. En el caso de las flagrancias era otro tema. Ajá. Era un tema. O sea, lo que usted está diciéndonos es que es el crecimiento per se del delito fue el que hizo que hoy las cárceles y no las flagrancias. ¿De cuál usted es el padre de la criatura? Por dicha no te. Y yo reconozco que fue una medida coyuntural. Mire, en un momento en que desde las columnas de los periódicos se estaba llamando irresponsablemente a tomar justicia por propia mano. Ya había aquí gente como la hay en Guatemala o como la hay en Honduras diciéndole a la ciudadanía, aquí lo que hay que hacer es armarse y empezar a matar primero y a preguntar después. Y gente de opinión, ¿verdad? Gente que influye en la opinión pública exactamente en la misma línea. ¿Qué teníamos los que teníamos en ese momento la responsabilidad de dar alguna respuesta? Bueno, vamos a instaurar un procedimiento rápido, el de flagrancias, para dar respuesta a ese clamor, a esa alarma, sabiendo desde el principio que esa no era una solución estratégica al problema. Bueno, claro que entonces también se sumó un impacto que nunca ha sido medido más allá del 25%. Es decir, el impacto de las flagrancias en el tema del hacinamiento carcelario ha impactado entre un 25 y un 30%, no más allá de eso. ¿Es un factor importante? Sí, es un factor importante, pero ustedes tienen que reconocer que hace 7, 8 años ya no se siguió hablando de la puerta giratoria, de que por un lado entra a la policía o al Ministerio Público y que por otra sale, por lo menos ya esa no es la queja cotidiana. Ha habido una recuperación de la confianza de que alguna respuesta se puede dar, pero todo esto es coyuntural, ni las flagrancias, ni ninguna inyección de policías y fiscales, ni poner detrás de cada ciudadano un policía, va a resolver el problema de fondo que es el que hace un rato comentábamos. Ojalá esto que el OIJ ha puesto en números y en gráficos se tome en cuenta ahora para las nuevas leyes y para las nuevas encomiendas que todos los días le hace la agencia legislativa a la agencia penal o a la agencia judicial, porque los diputados muy probablemente de buena fe atienden un incendio, ven el problema, creen que eso se resuelve con una ley, no prevén los recursos institucionales que eso demanda, y bueno, al final de cuentas es el Poder Judicial el que termina pagando los platos rotos, que hay ineficiencia, que no se atienden los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, esto o nos sentamos seriamente todos a conversarlo, o efectivamente vamos a seguir erráticos sin una perspectiva nacional y de Estado, que es lo que se impone en estos tiempos. Pero veo un tema, perdón, que es que el tema es muy apasionante, pero creo que don José Manuel lo ha colocado en la dimensión correcta. Se dice, hay una época en que se incrementa la criminalidad cuando surge el procedimiento de flagrancia, pero precisamente porque se incrementa, porque las conductas que antes eran conocidas en una instancia de menor represión, como eran los juzgados contravencionales, pasan a ser conocidas ahora por los jueces penales porque se convirtieron en delitos. Y esto impacta al sistema penitenciario, si bien pudiera decirse que numéricamente la proporción no es tanta. ¿En qué sentido lo impacta? En que nosotros empezamos a meter a la cárcel a personas por hechos de muy poca relevancia, pero dadas las condiciones que el sistema penitenciario tiene, que le impiden dar una atención técnica adecuada, estos muchachos en prisión se nos van convirtiendo en criminales de mayor especialización. Perdón, dichosamente hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa
que vuelve a la razonabilidad de la respuesta que debe dar el Estado a estos temas. Es muy probable, y eso quisiéramos que así sucediera, que en este proyecto se retome el hurto menor, se retome las lesiones levísimas y los daños menores para una atención contravencional. Ojalá que y ahora así hablamos sea. de eso. Sí. Sí, a eso me iba a referir. A eso me iba a referir porque tenemos que tomar en cuenta... Porque ustedes también los acusan, o sea, metan gente a la cárcel, la fiscalía no está funcionando bien, acusen. Sí, claro. Y es que el tema tiene que ver con que es un tema complejo. O sea, nosotros no podemos recurrir a razonamientos simplistas para resolver este problema. Entonces es muy importante retomar la cordura, como decía José Manuel Arroyo, en relación a la calificación de qué es delito, porque eso implica presión en el sistema carcelario. ¿Retomar la cordura a quién, don Jorge? Socialmente, o sea, a los medios de comunicación, a la asamblea. Sobre todo los medios de comunicación. Yo aquí creo que así como me señalan a mis responsabilidades y nos señalan a don José Manuel y a todos los funcionarios públicos responsabilidades, tenemos que señalar una responsabilidad de los medios de comunicación. Pero está perfectamente documentado, no voy a profundizar en eso, me parece que hay suficiente documentación en los últimos 5 años. Entonces, digamos, frente a la presión social hubo un recrudecimiento de penas. Ahora nosotros a nivel silencioso, la defensa pública y yo, el Ministerio Público, junto con mi persona, hemos visto este proyecto, nosotros lo hemos impulsado en silencio, encontramos respuesta en la Asamblea Legislativa y esperamos que el hurto menor, por ejemplo, ¿verdad?, que vimos en el caso de flagrancias, un muchacho que se robó una bolsa de papas y le pusieron 3 años de prisión. Una bolsa de papas, ¿verdad? 3 años. Y esto refleja la irracionalidad a la que me refiero, ¿verdad? Por favor. Entonces, ¿verdad? Vemos, y aquí es donde veo que es un problema complejo y tenemos que verlo en sus diversos componentes. Tenemos un componente muy importante de crimen organizado y una presencia del crimen organizado transnacional en el país, de mexicanos. Y también de italianos, pues la mafia italiana está acá. Acabamos de sacar varios casos precisamente con la Fiscalía Antimafia de Italia, trabajando en conjunto con la Fiscalía Antimafia de Italia. Entonces tenemos un componente importante que hay que prestarle atención, la respuesta no es la misma. Que eso es lo que está cambiando esas cifras. Pero que usted, es que no podemos castigar, medir de igual manera a ese delincuente que no respete el ordenamiento jurídico y que abiertamente dice soy delincuente y que, como el Chapo Guzmán, ¿verdad?, que es una cultura de ilegalidad. No podemos aplicarle las medidas iguales que le aplicamos a ese tipo al muchachito que se robó la bolsa de papas en el supermercado o que saca un chocolate. Eso es otra cosa, o se robó una gallina en un pueblo. Ahí es otra cosa, ahí es donde entran diferentes abordajes, porque la delincuencia es un fenómeno complejo. Entonces aquí entran medidas alternas al juicio, veamos cómo la comunidad también puede participar en la solución del conflicto, en justicia restaurativa, y jueces, digamos, en el sistema contravencional que no inflan el sistema penal. Perdón, vamos a ver algunos mensajes que nos han enviado en las redes sociales. Comentarios. Veamos de inmediato el mensaje que nos mandan por Twitter. Sergio González, precisamente lo tenemos en pantalla. Él hace referencia a tener o a crear más cárceles por su comentario. Vuelvan a reabrir la isla San Lucas, no lo piensen tanto, es urgente. Él hace referencia al tema de las cárceles, precisamente lo que estábamos conversando. Abramos la isla San Lucas, esa es la opinión de la gente. Vamos a ver, María Cecilia Sánchez, ministra de Justicia, construyamos más cárceles. Su respuesta a este comentario. Yo lamento que sigamos respondiendo con los mismos argumentos. Se ha dicho aquí claramente que el problema trasciende la creación de cárceles porque es un problema de determinar cuáles son las conductas que ameritan llevar a una persona a un centro de detención. Y el cuestionamiento es ese. Estamos llevando mayoritariamente a personas por sustracciones de escaso valor y eso hay que revisarlo. Construir más cárceles. A la ciudadanía costarricense se le olvida en primer lugar que la construcción la pagamos todos y que construir cárceles es sumamente caro. Por otro lado, hay un tema de doble moral aquí. Todo el mundo dice construyan más cárceles y cuando queremos construir, las comunidades se oponen. Perdón, no las quieren recibir. Me dejas decir una cosa, porque también hay estudios científicos en sociedades avanzadas, estoy pensando en Canadá, en Japón, en los Estados Unidos de América,
donde está clarísimo que el costo de mantener a una persona encerrada es superior al costo que podría tener darle escuela y colegio y hasta universidad a una gran cantidad de muchachos en riesgo. Casi 9 millones nos cuesta a nosotros un privado de libertad por año. Imagínense ustedes invertir... 9 millones por año. Darle vuelta a eso, es decir, lo que se necesita es un poco de imaginación, de creatividad, de ver las cosas en perspectiva a futuro. Vamos a seguir manteniendo gente con 9, 10 millones de colones y no se nos va a ocurrir en algún momento revertir esos procesos sociales. Es que es ya demencial, es absurdo. Ahora, está bien, lo que propone el estimable comentarista es reabrir una isla, es decir, es propiciar la fragmentación social, el aislamiento, la ruptura. Aquí estamos los ciudadanos buenos que no cometemos delitos y allá lo más lejos posible y lo más aislados posible. Pero eso es lo que quiere la gente. Claro, eso es lo que quiere la gente sobre la base de la reacción emotiva, claro. Ser víctima de un delito dan ganas de desaparecer al sujeto, ¿verdad?, que ha cometido ese delito. Pero aquí tenemos que dejar de ver lo inmediato para socialmente tratar de encontrar cuáles son las claves de por qué está pasando eso, por qué me asaltan, por qué se me meten a la casa, que por cierto me pasó un día de estos a mí, por qué, ¿verdad?, la gente no puede transitar tranquilamente, en fin. Yo lo que creo es que aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por ver el bosque y no por ver la ramita en la que estamos sentados. Sí, yo quisiera hacer un comentario en relación a la respetable observación que hace y sugerencia que hace el ciudadano. Es que recordarle al ciudadano, en principio eso se ve como una alternativa viable, pero recordemos que esta receta ya fue aplicada. Los Estados Unidos fue formada por delincuentes, las 13 colonias, y aquí América, precisamente por ese mismo razonamiento que dice José Manuel, los vivos, los buenos seguimos viviendo aquí, los malos tirémonos lo más lejanos posible, ¿verdad?, la colonia penal. Aquí los acompañantes de Cristóbal Colón fueron sacados de las cárceles de Palos. O sea, esa idea es una idea errónea, no es la solución. La solución es, ¿cómo puede usted, ciudadano, colaborar con nosotros también en el sistema penal? Porque el ciudadano aquí es muy importante. ¿En qué? En las medidas alternas. O sea, nosotros no podemos, digamos, un muchachito que todo el vecindario sabe que ya empieza una conducta desviada porque se robó una gallina, un tomate, etcétera, ya la gente lo empieza a visualizar. Bueno, en muchos vecindarios y las sociedades evolucionadas lo hacen así, llaman a este muchacho y entonces con ayuda de la comunidad se le busca trabajo, se le da seguimiento, estudio, etcétera, etcétera. Esa inversión de 9 millones en la cárcel, ¿por qué no lo invertimos en un fondo para educar? Esto no es solución, esta es solución para una parte del problema. La otra parte del problema, que tiene que ver ya con la ilegalidad asumida como norma de conducta, que es lo que estamos viendo con la criminalidad global y el crimen organizado, requiere otro abordaje con otros métodos. Pero sí tenemos que hacer, es lo que yo llamo, he dicho desde el principio de este programa, hacer un alto en el camino, con serenidad. Hoy ustedes están llamando a un alto en camino. José Manuel Arroyo hablaba de que esto es demencial. La ministra decía, esto es un fracaso, lo que pasó, 2 personas asesinadas en la cárcel, en una de nuestras cárceles en menos de 24 horas. ¿Son las medidas alternas por lo menos un camino? ¿Es ese proyecto que vuelve a las contravenciones? Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, a las contravenciones de alguna manera. Yo haría una aclaración. Una de las alternativas. Y la otra se las voy a plantear yo a ustedes, pero más bien como pregunta. No, sí es cierto que ha habido en el pasado un problema fundamental, y es que en estas infracciones menores no hubo suficiente control y seguimiento. Si nosotros queremos devolver el péndulo a un equilibrio adecuado, en el ámbito contravencional tenemos también que tener claro que debe haber control y seguimiento de esos infractores.
atenciones. ¿Por quién? ¿Por parte de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia? En primer lugar, quién? por parte de los jueces contraventores, porque nuestros jueces contraventores son lo que en otros países se llama jueces de paz. El juez de paz interviene precisamente en la menudencia de los conflictos sociales, no solo para atenderlo y tratar de resolverlo, sino para darle seguimiento y alguna respuesta. Eso hay que atenderlo, pero eso tampoco es barato. Eso también requiere de que en lugar de un fiscal y un policía intervengan fuerzas comunitarias, intervengan alternativas de atención a la par del juez de paz, a la par del juez contravencional, que por cierto en este momento están prácticamente vaciados de asuntos de atención que antes atendían y ahora no, y que son recursos que perfectamente, y ahí sí nosotros como Poder Judicial nos podemos comprometer a darle a esos jueces contravencionales una capacitación y formar un perfil que de verdad tenga mucho más impacto en los pequeños conflictos. Yo creo que eso que plantea José Manuel nos permite también retomar un tema que en algún momento se trató precisamente en estos programas. Las medidas alternativas, que usted ha tenido oposición de magistrados también. Claro, el tema de las medidas alternativas es evidentemente una de las salidas. Nosotros, como rectores de la política criminal, porque así nos lo establece la ley, estamos en este momento desarrollando un proyecto que va a hacer esa convocatoria a todas las instancias. Pero quiero dejar claro esto porque en algún momento aquí se cuestionó la inviabilidad de acuerdos entre poderes. Yo creo que la naturaleza de lo que estamos planteando evidencia que si no hacemos un esfuerzo articulado, donde cada uno de los poderes en el marco de sus competencias, porque esto no significa invadir la competencia de ningún poder, yo esperaría que sí, porque me parece que es sensato. ¿A quién puede pensar que una articulación de esfuerzos para resolver un problema país, porque no estaba pidiéndole al Ministerio de Justicia a la Corte Suprema de Justicia ayúdenos a resolver el problema, no, estamos diciendo hagamos esfuerzos articulados de manera que para que los delitos menores vayan para que tengamos incidencia, para que articulemos no a la cárcel directamente. Exacto, para que compartamos estudios, para que compartamos investigaciones, porque en esto estamos involucrados todos, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los señores jueces, los funcionarios de adaptación social, quienes tienen que dar seguimiento, lo que plantea José Manuel, una de las propuestas políticas que tiene un gran impacto y enorme éxito en países como Colombia, la integración comunitaria en el tema de la solución de los conflictos, la intervención de las familias, cómo desarrollamos un modelo de atención desde el Ministerio de Justicia que logre involucrar a la familia de las personas privadas de libertad para que haya un regreso al entorno familiar que posibilite inserción. Y eso requiere comprensión. ¿Y usted está de acuerdo, fiscal general Jorge Chavarría, con esas propuestas? Yo estoy de acuerdo en que tenemos que se le dé alternabilidad, que no toque la cárcel a esa persona de delitos menores, no la llegue a tocar. Tiene que haber medidas alternativas, estamos clarísimos, ¿ok? Está claro de que por la experiencia internacional, la experiencia internacional, ¿verdad? De que la participación comunitaria en la resolución de los conflictos, etcétera, las medidas alternas, son una herramienta muy importante para mantener la paz social. O sea, los países precisamente con mayor ingreso son los que menores tasas de delincuencia tienen, ¿verdad? Entonces en el fondo sí está jugando esta variable, eso, y la NUD acaba de hacer un estudio muy interesante a nivel global y queda clarísimamente establecida esta afirmación que estoy haciendo. Hablamos del tema de no enviar a personas por delitos menores a la cárcel, pero hablemos del tema de los que ya están en la cárcel, el tiempo que tienen libre, si el sistema realmente está haciendo lo que debería de hacer, que es resocializarlos, porque este tiempo les permite crear todo tipo de delitos propiamente desde la cárcel. Brevemente, mi opinión al respecto. O sea, yo creo que tenemos que distinguir varias cosas. En primer lugar, de que el sistema carcelario también tiene una presión y el sistema judicial por un problema de acumulación de casos. O sea, las acusaciones que nosotros estamos presentando en este momento serán resueltas hasta dentro de 2 o 3 años. Por la mora judicial que se ha venido manejando, no es un problema nuevo, es un problema de 10, 20 años,
más tal vez, en donde la reforma procesal pues han sido alternativas, buscando alternativas a este problema. Yo creo que esto tiene que ser tomado en cuenta porque también crea una presión en el sistema carcelario. El tema de esta penalización excesiva de conductas, ¿verdad?, que tiene que ser revisado a nivel legislativo para darle tratamientos diversos a la prisión. Y también el tema de los delincuentes violentos en los nuevos fenómenos de crimen organizado. Porque el tratamiento que le vamos a dar a un sicario no podemos esperar rehabilitarlo, hay que ser sinceros en esto. Aquí sí comparto la isla de San Lucas. O sea, hay cierto grupo de delincuentes que son perversos, que no son enfermos, son perversos y no son rehabilitables. Esos hay que darles un tratamiento diferenciado. Pero esta diferenciación es la que tenemos que visualizar, tenemos que racionalizar, para que quienes van al sistema penitenciario tengan una verdadera opción de rehabilitación, claro, de reinserción social. Pero nos queda una frase, ministra, y una frase de don José Manuel, porque ya se nos fue el tiempo, han pasado 50 minutos aunque ustedes no lo crean. No hemos podido decir las cosas puntuales. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, nosotros tenemos que seguir apuntando hacia mejorar los programas de atención para posibilitar precisamente la inserción, que ha sido muy difícil por las condiciones, porque realmente el sistema penitenciario se ha atendido solo de la óptica de construir espacios y espacios de encierro, sí, espacios para capacitación, sin aulas, sin talleres, y por supuesto mi mensaje central, tenemos que sentarnos y tenemos que revisar la política criminal de este país, todos los actores. Esta es una responsabilidad compartida. Esto es una responsabilidad compartida entre jueces, fiscales, personal penitenciario, en fin, todos tenemos aquí una responsabilidad que asumir. Los medios de comunicación tienen la suya. Si queremos construir una sociedad de paz, que era lo que éramos, y por eso esta sociedad es una especie como de… tiene el síndrome del paraíso perdido, ¿verdad? Porque en realidad nosotros éramos una sociedad que se movía hace 30, 40 años en términos de una paz muy apreciada, que sentimos que hemos perdido, y tenemos que tener una gran responsabilidad compartida para recuperarla. Yo no renuncio a que mis hijos y mis nietos vivan en una sociedad de paz, pero para eso necesitamos de verdad ir al fondo de las causas de los fenómenos sociales y procurar respuestas reales, no ficticias. ¿De qué vale una sociedad que produzca toda la riqueza del mundo si esa riqueza está concentrada en el 1%, como dice Stiglitz, y el 99% tiene que ver qué hace, ¿verdad?, para sobrevivir, y aún así pretender una sociedad en paz? Eso no es posible. Perdón, tenemos dos comentarios ya para cerrar. Tres últimos comentarios que vamos a ver, que nos enviaron a las redes sociales. Federico Figueroa nos dice: es cierto que hacer cárceles no arregla el problema de fondo, pero no por eso tenemos que dejar de hacerlas. También Marlene Hernández nos dice que construyamos más cárceles, también pagamos la plata que muchos empleados públicos se roban, incluyendo políticos, posiciones que tienen algunos usuarios. Y Maynor Anchía nos dice: estamos totalmente de acuerdo con la señora ministra, eso debe ser el enfoque tema país. 13 de los comentarios. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados esta mañana. Nosotros hacemos pausa, ¿verdad? Una pausa comercial y ya venimos.